básico. Entonces, la sangre. ¿Qué cosa es la sangre? La sangre es básicamente un tejido, ¿no? Al igual que el tejido conectivo, al igual que el tejido epitelial, al igual que el tejido muscular, la sangre también se define como un tejido, ¿no? Es un tejido más bien de naturaleza viscosa, ¿ya? Y como sabemos, pues la sangre va a tener su origen, o algunos componentes de la sangre van a tener su origen en la médula ósea, ¿no? Que durante la etapa embrionaria va a tener lugar en otros lugares del cuerpo que vamos a ir mencionando más adelante. Entonces, si yo tengo un tubito con sangre, yo voy a poder reconocer básicamente dos componentes, ¿ya? Un componente celular que, como su mismo nombre lo dice, está compuesto básicamente por células, y un componente un poco líquido, ¿ya? El componente celular que les estoy comentando, que está formado básicamente por células, van a ser tres tipos de células. Uno, los glóbulos rojos; dos, los glóbulos blancos; y en tercer lugar, las plaquetas. De estas tres, las más numerosas de largo son los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos van a ser más o menos 4 a 5 millones. ¿Listo? Las plaquetas van a ser de 150 a 450.000, no llegan ni siquiera a 1.000.000. Y los glóbulos blancos mucho menos, ellos van a estar en 4.000, 5.000, 10.000. Entonces, esos montos inferiores a los millones de glóbulos rojos que hay, hace que esta parte de las células, del componente celular, se vuelva roja, ¿no? Es de color rojo. Bien, ahora, la otra parte, que es la parte que ustedes están viendo acá arriba, se le denomina plasma. Y el 99% del plasma es agua. ¿Listo? Recuerden que dijimos en las primeras clases que nosotros somos el 60% de agua, ¿no? Bueno, gran cantidad del agua que está formada por nuestro cuerpo se encuentra aquí, en el plasma. Ahora, ese 1% que queda de este plasma va a ser, por ejemplo, hormonas, electrolitos, proteínas, glucosa, gases, oxígeno, CO2, ¿no? Pero básicamente el plasma es agua. ¿Listo? Agua. Ahora, como ustedes saben, la sangre va a tener la función básicamente de transporte, ¿no? Me lleva sangre del corazón, o lleva justamente este componente, lo va a llevar, la sangre se va a desplazar desde el corazón hasta el resto del cuerpo, y del resto del cuerpo se va a desplazar nuevamente hacia el corazón. ¿Listo? Si tú vuelves a llegar tarde, a la próxima no entras. ¿Estamos claros? Última vez. A la próxima te bloqueo el ingreso. Correctamente, es 15 minutos más de espera. Yo tengo todo el derecho de decirte no entras. Última vez. Que te quede claro. Entonces, decíamos que la sangre pues va a encargarse de transportar, ¿no? ¿Qué transporta? Lo que transfusiones, hormonas, proteínas. ¿Listo? ¿Cuánto sería la cantidad de sangre de un hombre y una mujer? Va a variar. ¿Listo? Porque en los hombres vamos a tener más o menos 80 mililitros por kilo. Por kilo, ¿ah? Yo peso 80 kilos, sería 80 por 80, 64, 6.400. Yo debería tener de sangre más o menos algo de 6.400 mililitros, ¿no? Y una mujer es 70 por kilo, ¿no? 70 mililitros por, ¿cuánto pesará esta chica? Pesará 60 kilos. 7 por 6, 42. O sea, ella tiene 4.200. ¿Ya? 4.200. Va a depender mucho del peso, ¿ya? Y eso es lo que va a dar lo que lo conocemos como volémico, ¿no? El volumen sanguíneo, ¿ya? Que si leemos algunos libros dicen que más o menos 5 litros es el promedio. Ahí sí no distinguen el promedio, ¿no? Pero bueno, más o menos así, ¿no? 5 litros, 6 litros es lo que tenemos de sangre.
Muy bien, ahora, entonces, como decíamos, el principal componente de la sangre son los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más de ellos. Los glóbulos rojos, al ser predominantes en sangre, van a transportar esa famosa molécula, la molécula de la hemoglobina. Entonces, esa molécula de la hemoglobina le va a dar, digamos, el color característico, que es el color rojo, a los glóbulos rojos. Y como la mayoría de los componentes formas de la sangre son glóbulos rojos, entonces es lógico pensar que justamente en ese tubito que les mostré anteriormente, la parte de abajo, que son glóbulos rojos, van a estar de color rojo. Depende de qué tipo de sangre es arterial o venosa. Si es una sangre venosa va a ser un rojo un poco más oscuro, ¿no? Un poco más como química. Si es sangre arterial es un rojo más vivo, ¿no? ¿Y por qué? Porque se supone que en la sangre venosa ya hay CO2, entonces eso hace que la sangre se vuelva un poco más oscura. Y si es sangre arterial, pues lleva bastante oxígeno, hace que la sangre sea un poco más, no tan oscura, como se ve un rojito más vivo. ¿Ya? Bueno, entonces, si hablamos de los glóbulos rojos, vamos a ver que tienen diferentes características. En primer lugar, tienen una forma particular, ¿no? Tienen una forma, como dice en la literatura, de un disco bicóncavo, ¿no? Bicóncavo, ¿por qué? Porque tiene dos hendiduras, ¿no? Acá y acá. Es un disco bicóncavo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa estoy observando? Que este glóbulo rojo no tiene núcleo. ¿Ya? Entonces es una célula anucleada. ¿Ya? Es una célula anucleada. ¿Qué más? Esta forma que tiene, ¿ya? Esta forma caprichosa que tiene va a permitir dos cosas. En primer lugar, que, como ya hemos comentado, el tener, por ejemplo, en el lado del intestino un borde en cepillo hace que si yo lo estire, la superficie de absorción sea mucho más larga, ¿no es cierto? Igual es, si este es así, pues, si yo lo estiro, la superficie de absorción va a ser mucho más larga. Entonces, esa forma de disco bicóncavo va a hacer que tenga una mayor área de superficie de absorción. ¿Sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿para qué o por qué el glóbulo rojo es de esa forma? Porque esa forma va a hacer de que sea un poco más deformable, no tiene como una cinturita. ¿Sí? Entonces, cuando un glóbulo rojo pasa por un capilar que es más delgadito, entonces esa forma delgadita, ¿sí?, va a hacer que pueda atravesar. Imagínense, no es lo mismo atravesar la aorta, que tiene un diámetro de 2 centímetros, que un capilar súper delgadito. Entonces ese glóbulo rojo debe de adaptarse a ese capilar delgadito para que pueda pasar. Si no tuviera esa forma de cinturita, no pasa, pues, y se va a atracar o se va a romper. Entonces, esa forma de disco bicóncavo le va a permitir adaptarse a los diferentes diámetros de los vasos sanguíneos. ¿Se entendió? En cuanto a medidas, vamos a ver que mide de 7 a 8 micras, ¿no?, de ancho, y de alto va a depender mucho. Si es la parte más gruesa, de 2.3 a 2.8, y en la parte más delgadita, de 0.5 a 1.1. ¿Sí? Entonces casi la mitad es esto que esto, ¿ya? Se vuelven más delgaditos. Ahora, si el glóbulo rojo no tiene núcleo, ¿ya?, ¿de dónde va a sacar la energía o cómo va a hacer para obtener la energía? Pues va a tener energía mediante dos formas. Uno, mediante la glucólisis, ahí va a obtener finalmente ATP, y la otra es mediante la vía de las hexosas monofosfatas. ¿Ya? Y como ya sabemos, el glóbulo rojo va a cumplir su función mediante el transporte de una molécula que se llama la hemoglobina, ¿no? Entonces, el fin o el propósito del glóbulo rojo va a ser el transporte de la hemoglobina. Ese es el objetivo, ¿ya? Y si transporta hemoglobina, pues va a transportar oxígeno, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, vamos a hacerle un zoom a la membrana celular del glóbulo rojo.
Este glóbulo rojo, como cualquier célula, tiene una bicapa lipídica. Acá está mi bicapa lipídica. Pero ¿qué estoy observando yo? En esta bicapa lipídica estoy encontrando proteínas, ¿sí? Algunas de ellas son transmembrana, como por ejemplo esta, se llama la proteína integral. Es transmembrana porque tiene una parte hacia afuera y una parte que atraviesa la célula o la membrana celular. ¿Listo? ¿Qué más observo? Que su superficie de esta proteína tiene antígenos. ¿Ya? Estos antígenos van a servir para reconocer a los famosos anticuerpos y nos va a dar lo que conocemos como los grupos sanguíneos. Ya eso ustedes tienen un tema de exposición. Hoy día llevan práctica, ¿no? O sea, más adelante van a exponer, me imagino que les toca hoy día, grupos sanguíneos, ¿sí? Y van a hablar sobre incompatibilidad materno-fetal y reacciones de transfusión cuando no son compatibles. Yo solamente lo dejo ahí. Que sepan que hay estos antígenos que son los que se juntan con los anticuerpos y dan origen a los grupos sanguíneos, que son dos, el ABO y el resus. Aunque hay más, pero eso es lo más importante. ¿Qué más observo? Esta proteína integral también se une en su parte inferior a otra proteína, que en este caso se llama anquilina. ¿Listo? Y la anquilina, a su vez, está unida a esta otra proteína que se llama espectrina, que es como un espiral que se va enrollando, ¿sí? Bien, y por otro lado tengo acá a la actina. ¿Nos suena la palabra actina? ¿Actina? Sí, el músculo para contraerse, bueno, acá también tiene una especie de contracción. Claro, pues para que cuando pase por lugares más delgados se contrae y puede pasar. Ahora, en esta figura es lo mismo, pero me hablan un poco más complejo. Nos mandan o nos hablan, como siempre, de las proteínas. Tenemos, por ejemplo, la banda 3. Vean que está unida a ese RH, que es la que nos va a dar el grupo sanguíneo RH. Si yo tengo este anticuerpo, seré RH positivo, y si no lo tengo, seré RH negativo. Vean que unido a eso está la proteína CD47. ¿Ya? Y luego abajo tendremos la anquilina, que eso también lo habíamos visto acá, ¿sí? No hay nada nuevo. Pero sí, de pronto lo nuevo es que cuando hablamos de la espectrina, que dijimos que era como un enrollado, tendríamos dos, la espectrina alfa y la espectrina beta, lógico, porque son dos cadenas que se van enrollando, así como el ADN, ¿no? Entonces, una de ellas se llamará alfa, otra beta. ¿Ya? ¿Qué más estoy observando? Acá tengo otra proteína. ¿Sí? Es una glucoproteína que está unida por la P55 y a su vez está unida por la actina, que ya lo habíamos visto allá, ¿sí? Pero tenemos acá filamentos de actina, protofilamentos de actina. Acá tenemos tropomiosina, de color azul, y abajo tenemos a la tropomodulina. Todas ellas son proteínas que nos ayudan a la contracción, ¿no es cierto? Entonces nos está dando la idea de que el glóbulo rojo sí va a tener cierto grado de contracción para que pueda deformarse y pueda pasar por capilares más delgados. ¿Ya? Y entonces acá en la siguiente diapo les dejo una tabla para que luego ustedes se entretengan y se pongan a leer todos los tipos de proteína que hay, ¿sí? Hemos comentado, por ejemplo, la espectrina, ¿no? Que sirve para el citoesqueleto. O sea, la espectrina es la que le va a dar la forma al glóbulo rojo, ¿sí? Si no fuera la espectrina, la anquilina, que ya dijimos que va unida a la espectrina, no tiene un contacto vertical, ¿sí? Miren que la anquilina va así, vertical. Luego tenemos la banda 3, que ya lo hemos comentado, que estará por acá, ¿sí? Luego tenemos la proteína 4,1, la actina. Acá tenemos tres más que son las glucoforinas. ¿Listo? Tendremos la glucoforina A, que es para el grupo sanguíneo MN, la glucoforina C, para el grupo sanguíneo Ehrlich, y la glucoforina B, que es para el grupo sanguíneo SS. Que sepan que el grupo sanguíneo ABO y el grupo sanguíneo resus no son los únicos grupos sanguíneos, ¿ah? Hay muchos grupos sanguíneos más. ¿Ya? La próxima vez llegas tarde no vas a entrar. ¿Listo? Ya es muy tarde. Te doy de margen 10-15 minutos. ¿Está bien?
La próxima, entonces cierro la puerta. Listo. Y acá nos comentan en qué enfermedades las vemos asociadas. Esto todavía no lo vamos a ver. Nos vamos a quedar hasta acá. ¿Ya? Y vean que hay genes que codifican estas proteínas. Pero bueno, para efectos del examen intentan saber, por ejemplo, que sepan cosas de pectina, la anquilina, la bala-3, ¿no? De pronto no qué gen codifica, pero sí para qué sirve. Muy bien. Ahora, el proceso por el cual se forman los glóbulos rojos se llama eritropoiesis. ¿Ya? Y esta eritropoiesis ocurre según la etapa de vida en diferentes órganos. Si ya hablamos del adulto, como ustedes ya sabrán, la eritropoiesis va a ocurrir en los huesos, o sea, la famosa médula ósea. Pero vean este cuadro que tiene Guyton. Guyton nos da a entender que durante las primeras etapas de vida, la hematopoiesis va a ocurrir en la tibia y en el fémur, más o menos hasta los 15, 20 años. También va a ocurrir en otros órganos, como por ejemplo costillas, esternón y vértebras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a partir de los 15 o 20 años, esos dos huesos, tanto la tibia como el fémur, ya van a dejar de producir sangre. Y solamente los otros tres, es decir, la costilla, el esternón y las vértebras, son los que nos van a proveer de sangre hasta el final de nuestros días. Es por eso que cuando nosotros queremos hacer un estudio de la médula ósea, o también llamado aspirado de médula ósea, el hueso que yo voy a elegir va a ser básicamente el de acá, el esternón. ¿Por qué el esternón? Uno, porque sabemos que produce sangre, y dos, porque el esternón es un hueso que tiene la característica de que no tiene mucho músculo, o sea, básicamente es piel, celular subcutáneo y abajo nada más está el hueso. No tiene esa capa gruesa de músculo que, por ejemplo, tiene, no sé, el glúteo. Entonces es un sitio fácil de acceso, ¿ya? Si no fuera el esternón, ¿de qué otro lugar puedo sacar sangre? Puedes sacarle de la cadera, de acá, ¿listo? De la espina ilíaca, que también es una parte que tú la tocas y ahí está el hueso, no hay mucho músculo ahí. ¿Sí? Entonces esos dos son lugares preferidos para hacer el famoso estudio aspirado de médula ósea. ¿Ya? Ahora, como les decía, la sangre se va a producir en diferentes órganos, sobre todo en la vida embrionaria. Y es así que vamos a reconocer 4 etapas. En primer lugar, la fase mesoplástica. La fase mesoplástica ocurre en el saco vitelino. ¿Ya? En el saco vitelino. Y aquí se inicia con la formación de los islotes sanguíneos. ¿Ya? Las células del borde de este islote sanguíneo se van a diferenciar en endotelio, que van a formar los vasos sanguíneos, y el resto van a ir formándose en eritroblastos. Como voy a repetir, esto ocurre en el saco vitelino. La segunda fase, también llamada fase hepática, ocurre en la 5ª semana de gestación. ¿Ya? Y aquí los glóbulos rojos aún van a tener el núcleo. ¿Ya? Y los leucocitos empiezan a desarrollarse. Tercera fase, que es la fase esplénica. Ya su nombre lo dice, como es esplénica, que ocurre ¿dónde? En el vaso, ¿no es cierto? En el vaso. Inicia al 4º mes. ¿Ya? Y en esta fase, tanto el hígado como el vaso son los que van a producir la sangre. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que se produce el parto. Y la fase mieloide ocurre desde el 6º mes y a medida que avanza el embarazo es el lugar donde más se produce sangre. ¿Ya? Y una vez que el individuo nace, pues ya el vaso y el hígado dejan de producir y solamente nos quedamos con el hueso. Acá tienen una tabla para que lo puedan entender un poco mejor. Tenemos la primera fase, que es la fase mesoblástica, ocurre en el saco vitelino, ¿sí? Alrededor de la 2ª semana de gestación. Dice que esta es una fase intravascular. ¿Por qué? Porque se produce la sangre dentro del vaso sanguíneo. En
En cambio, las siguientes etapas, que son del hígado y del vaso, son una fase extravascular, porque la sangre se produce pues fuera de los vasos sanguíneos. ¿Dónde? En el hígado y en el vaso. En el hígado, como dijimos, ocurre entre la cuarta y sexta semana, y en el vaso ocurre en el segundo trimestre del embarazo. ¿Ya? Y luego pues vamos a dar origen a la última etapa, que es la etapa de mieloide, ¿no? Que ya ocurre en la médula ósea. En la segunda etapa vendría a ser la producción de sangre, pero ya después del nacimiento, ¿no? Comienza, como dije, en el parto, y ya eso se queda por el resto de nuestra vida. Ya sabemos qué huesos son, ¿no? La costilla, el esternón, ¿sí? Y las vértebras. Ahora, para que se produzca la sangre, van a haber muchos factores que van a intervenir en la producción de sangre. Tantos factores como los que están viendo acá. ¿Listo? Por ejemplo, el factor de células madre favorece la hematopoiesis, ¿no? ¿Dónde lo encuentro? En la médula ósea. El factor de crecimiento mieloide, por ejemplo, induce la mitosis, la diferenciación de las unidades formadoras de colonia, mieloides, están en los macrófagos. Solamente para que sepan, ¿no? Para que tengan conocimiento. Vean, por ejemplo, que las citoquinas, lo que hablamos en la primera clase, los mediadores de la inflamación, bueno, pues influyen en la formación de la sangre. Acá están todas: la interleuquina 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Todas ellas influyen en la formación de la sangre, ¿no? Mediante diversos mecanismos que ustedes luego los leen. La interleuquina 7, 9, 10, 12, todas favorecen. Ya, por ejemplo, miren, la interleuquina 8 favorece la migración y la degranulación de los neutrófilos, que ocurre en los leucocitos, en las endoteliales. Véanlo luego como cultura general. Pero de esta tabla, esta es la continuación de la tabla, me interesa este que está en rojo, que es el único en verdad que me interesa. Es la famosa eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón. ¿Listo? Y la eritropoyetina lo que va a hacer es favorecer la proliferación, la maduración y la liberación de los glóbulos rojos. ¿Ya? Luego tenemos el interferón gamma y la trombopoyetina, que sirve para las plaquetas. Eso ya lo comentamos la clase pasada, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el que más me interesa es la eritropoyetina. ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá tenemos una figura para que conozcamos de dónde nacen los glóbulos rojos. Como ustedes saben, los glóbulos rojos vienen de una única célula, ¿no es cierto? Esa célula se llama célula madre, ¿no? Célula madre pluripotencial, ¿no? Eso nos han enseñado en histología. O también tiene otro nombre, stem cell, ¿no es cierto? Célula madre pluripotencial o stem cell. De esta célula madre se van a dividir en dos: la linfoide y la mieloide. De la linfoide solamente saldrán única y exclusivamente linfocitos, no hay más. Estos linfocitos son linfocitos NK, natural killer, linfocito T y linfocito B. Sobre todo estos dos, ¿no? Linfocito T y linfocito B. Ahora, este linfocito B se diferencia en célula plasmática, y la célula plasmática que va a producir, ¿qué va a producir? Anticuerpos, o sea, inmunoglobulinas. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos la mieloide. Y de las mieloides sí se van a dividir en varios. Tenemos los unidades formadoras de monocitos,
que producen el monocito, unidad formadora de granulocitos, que son 3, neutrófilo, eosinófilo y basófilo, y tendremos 2 más, unidad formadora de megacariocitos. Este megacariocito, cuando se rompe, forman las plaquetas, y la unidad formadora de eritrocitos, que va a pasar por diferentes estadios para finalmente formar el eritrocito. ¿Nos interesa cuál? El de acá. Entonces, sabemos que el eritrocito proviene de la célula madre mieloide. ¿Listo? Mieloide. Y así entonces tenemos el eritrocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito y linfocito. Tienen una figura ya de las células maduras. ¿Listo? Las diferentes formas. Incluso a simple vista se ve que el tamaño del glóbulo rojo es mucho más chiquito que este, ¿no? Muy bien. Seguimos hablando de la hematopoiesis. Un glóbulo rojo vive más o menos 120 días, ¿no es cierto? Entonces, para el proceso de hematopoiesis va a darse de la siguiente forma. No va a haber hematopoiesis si no hay eritropoietina. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Si no hay eritropoietina, no hay hematopoiesis. ¿Y quién dijo que producía la eritropoietina? ¿El hígado? El riñón. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el estímulo para que el riñón produzca eritropoietina? Cuando baja el oxígeno. Entonces, el riñón detecta que hay bajo oxígeno, o sea que hay hipoxia, y eso hace que se libere la eritropoietina. La eritropoietina va a la médula ósea, y esa médula ósea, al tener ese estímulo de la eritropoietina, va a hacer 3 cosas. Va a hacer que empiecen a proliferar esas células madres, que empiece a proliferar la unidad formadora de colonias de los mieloides, y eso va a hacer que se empiecen a diferenciar, lo que se acaba de explicar en la diapositiva anterior, ¿sí? Es decir, van a hacer que maduren. Y una vez que se encuentran maduros, los va a liberar, o sea, van a salir de la médula ósea hacia el resto del torrente sanguíneo. Eso se llama liberación. Es por eso que, como les comentaba, la eritropoietina se encarga de la proliferación 1, la maduración 2 y la liberación de los glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos ya están listos, los manda a la sangre periférica. ¿Ya? Pero, primero vamos a ver esto. Estos son los pasos por los cuales un glóbulo rojo llega finalmente hasta el glóbulo rojo, ¿no? Porque habíamos comentado en la diapositiva anterior que nos dice unidad formadora de eritrocitos y eritrocitos, pero no nos comentan los estadios. Y acá sí que les quiero comentar los estadios. Entonces, primero pasa por un proeritroblasto, luego pasa a un eritroblasto basófilo, luego a uno policromatófilo, luego eritroblasto ortocromático, luego reticulocito y finalmente eritrocito. ¿Ya? Y acá van a haber diferencias, van a ver. ¿Por qué? A ver, comparen, ¿qué ven de esto con esto? ¿Qué diferencias ven? Uno, no tiene núcleo. El núcleo está súper grande, acá no encuentro. ¿Y qué más ven? La forma, ¿ya? ¿Algo más? El tamaño. Este casi es el doble de este, ¿no? Tiene una forma más ovalada, con un cachito por acá, ¿no? Pero a medida que se va diferenciando, ya va a tener esa forma de disco bicóncavo, ¿ya? Entonces no se olviden, proeritroblasto, basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y eritrocito, ¿ya? Y acá tienen un cuadro, igual para que luego se entretengan en su casa, mostrando los diferentes
estadios por los que pasa un glóbulo rojo, ¿no? Pronitroblasto, basófilo, pronitromatófilo, ortocromático, reticulocito y eritrocito. Tienen múltiples diferencias, ya ustedes luego las leen, ¿sí? Pero tal vez lo más resaltante sería el tamaño, miren. Mide 14 a 19 micrómetros cuando es pro, y cuando es eritrocito va a 5, a 7. Casi la mitad, ¿no? La mitad. Otra cosa que me interesa es que el glóbulo rojo de tipo ortocromático tiene núcleo. El reticulocito ya no tiene núcleo, ¿listo? Y mucho menos el glóbulo rojo. Es decir, que reticulocito y eritrocito ya no tienen núcleo. Y lo estamos viendo acá en la tabla. Reticulocito y eritrocito no tienen núcleo. Ninguno. ¿Ya? Ninguno. ¿Qué más? Bueno, nada más, eso luego ustedes lo leen. Ahora, el proceso por el cual se destruyen los glóbulos rojos se llama hemólisis. Se forman mediante la hematopoiesis y se destruyen mediante la hemólisis. Recuerden, lisis es destrucción, hemo es sangre, hemólisis. ¿Ya? Ya este glóbulo rojo vivió 120 días y pues entonces se va a destruir, ¿no? Eso va a ser detectado y va a ser destruido. Ahora, ¿por qué se puede destruir? Porque ya como es viejito, trabaja menos. Su actividad metabólica va a bajar. Las enzimas que tiene también van a bajar. Y por último, el ATP que tiene también va a bajar. ¿Ya? Entonces, como ocurre con las personas, ya no produce tanto un viejito que una persona más joven. ¿Ya? Aparte de eso, en la membrana celular, ¿se acuerdan ustedes que se encontraba la espectrina, la anquirina? ¿Se acuerdan? Que le daba la forma. Esas proteínas van a empezar a disminuir. ¿Ya? Y entonces hace que ya no sea tan flexible. Como tiene menos espectrina, tiene menos anquirina, eso lo hace menos flexible. Y cuando pasa por lugares más delgaditos, no va a pasar. Y se va a destruir. ¿Listo? Y se va a destruir. Ahora, algo interesante, un dato interesante. Se destruye 1% de los glóbulos rojos al día. Pero también resulta que se produce 1% al día. Entonces hay un balance entre lo que se produce y lo que se está perdiendo. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el proceso de destrucción de los glóbulos rojos? Se supone que el glóbulo rojo lo que contiene es la hemoglobina, que es lo que a mí me interesa, estudiar la hemoglobina. Como ustedes saben, la hemoglobina es una proteína que está formada, o es un componente que está formado por dos partes, hemo y globina. Hemo, vamos a ver cómo se va a descomponer, y globina, al ser una proteína, es decir, al ser la unión de varios aminoácidos, se destruye y esos aminoácidos vuelven a ser usados en otras cosas. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, la globina, como son aminoácidos, se destruyen y luego van a ser reutilizados en otros procesos. Lo más complicado, digamos así, es la parte del hemo. ¿Ya? Hemo. Entonces, este grupo hemo, ¿cómo va a ser? Vean que está siendo destruido en el vaso. ¿Listo? Entonces, acá ocurre lo siguiente. Vamos cargados. Tenemos el glóbulo rojo que ya está envejecido. Se destruye, como vemos ahí, y se transforma en hemo. Ahora, este hemo, mediante una enzima que se llama hemooxigenasa, va a transformarse a biliverdina. ¿Listo? Biliverdina. Luego, esta biliverdina sufre otra acción enzimática mediante la biliverdina reductasa y se transforma en bilirrubina no conjugada, ojo, o también llamada bilirrubina indirecta.
¿Listo? Bilirrubina indirecta. Todo eso, acuérdense, está ocurriendo fuera del vaso. ¿Sí? Entonces, ese componente que es la bilirrubina indirecta sale del vaso. ¿Y a dónde va? Al hígado. ¿Listo? Llega al hígado. Y en el hígado sufre otra reacción mediante una enzima que es la glucuroniltransferasa, y eso hace que la bilirrubina indirecta, o también llamada no conjugada, pase al opuesto, bilirrubina directa o conjugada. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, esa bilirrubina que ya está conjugada, lógicamente que sale por el canavículo biliar, ¿no? Sale por el conducto hepático común, cístico, colédoco, que ustedes conocen. ¿Sí? ¿Y dónde termina eso? ¿Dónde termina el colédoco? En la ampolla de vaca. En el duodeno, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Estoy dibujando ahorita la vía biliar, ¿no? Todo eso termina en el duodeno, ¿no? Entonces, la bilirrubina directa sale por acá, ¿sí? Cístico, hepático común, colédoco, y termina en el intestino. ¿Ya? Muy bien, recuerden que aquí ya es directa, conjugada, ¿no es cierto? Sale y termina en el intestino. Ahora, una parte de ella, ¿sí? Una parte de ella es reabsorbida ya por la vena porta y vuelve nuevamente al hígado. Eso se le denomina circulación enterohepática. ¿Ya? Circulación enterohepática. Ahora, otra parte de esta bilirrubina no se absorbe, sino que más bien sigue pasando por todo el duodeno, yeyuno, ilio, colon ascendente, transverso, y va a salir expulsada en las heces. Eso se le llama estercobilina. Y eso va a ser el color característico de las heces. Las heces de qué color son medias marrones, verdosas, ¿no? Ya, ese color de las heces es mediante la estercobilina. ¿Ya? La estercobilina. Otro se reabsorbe y se va a la orina, ¿no? Y nos va a dar ese color característico de la orina. ¿De qué color es tu orina? ¿Verde? ¿Verde sol? ¿De qué color es tu orina? Amarillo, pues no, un color amarillento, ¿no? Es orina verde. Bueno, entonces eso se llama urobilinógeno. Recuerden, uro es de orina, esterco es de heces. ¿Ya? Ahora, ¿cómo? El 95% tiene este camino que se reabsorbe. Y solamente el 5% se va a quedar acá, ¿ya? Y se va a dividir entre el riñón y uro y esterco. Esos son los porcentajes. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. Eso lo vamos a volver a ver en la próxima semana, que es digestivo. Bueno. Ahora, como ya sabemos, la parte principal del glóbulo rojo es la hemoglobina. Entonces la pregunta sería ¿cómo rayos se forma la hemoglobina? ¿Lo tienen ahí? Entonces, desde lo más básico, usamos dos aminoácidos, las glicinas, que son los aminoácidos, y las enzimas, que son la succinilcoenzima A. Juntos, dos succinilcoenzima A más dos glicinas, y tendré un anillo pirrol. Si yo me quiero ubicar en esta figura, un anillo pirrol es este. Ese es un anillo pirrol. ¿Cuántos anillos pirroles veo acá? 8 no. 6
6 tampoco. Yo estoy viendo 4. Porque miren, tiene este grupo, acá y acá. Acá también hay algo similar. Tiene este grupo. Acá veo otro. Tiene este grupo. Acá tienes este subgrupo. Esto que ustedes decían son puentes nada más. No tienen carbono y esto. Vean que estos sí tienen. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que ustedes me decían que es 8 son solamente puentes de unión. Este es un puente de unión. Este es otro puente de unión. Este es otro y este es otro. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pirroles tenemos? Ya, pues 4. Y acá les dice, vean, 4 pirroles. 4. ¿Listo? Cuando tengo 4 pirroles, cambia de nombre y se llama protoporfirina 9. ¿Listo? Ahora, de todo este grupo, ¿qué está acá en el centro? El hierro. Entonces, si yo a esta protoporfirina 9 le agrego hierro, que es justo está en el centro, cambia de nombre y se llama hemo. Hemo. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa contiene mi hemo? Tiene 4 pirroles y tiene una molécula de hierro. Y vean que el hierro está acá formando, es protagonista, está en la parte central, rodeada de los pirroles. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si a este grupo hemo, que es todo esto, yo le voy a agregar esta partecita de acá. ¿Ya? Y cuando ustedes dibujan esto en química, ¿qué significa? A ver, acuérdense de sus clases de química. ¿Qué significa eso? ¿Cadenas qué? Carbonadas. ¿Cadenas carbonadas? Las cadenas carbonadas son así rectas. Eso que está así. ¿Qué significa? Estos son proteínas. Es un polipéptido. Este es un polipéptido. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vean que a mi grupo hemo le estoy agregando proteínas. Entonces, hemo más este polipéptido, ya tengo la cadena de hemoglobina. ¿Listo? Entonces, todo esto es una cadena de hemoglobina. Una cadena de hemoglobina. Una nada más. ¿Ya? Ahora, imagínense que ustedes tenemos, aparte de esta, tenemos 3 más. ¿Listo? 3 más. Y esas 3 más recién me forman la hemoglobina. La hemoglobina A. ¿Ya? O sea que necesito, aparte de esta, 1, 2 y 3 más. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo? 3 de estas más, las juntas y tienes la cadena de hemoglobina. Acá lo que tienes es una cadena de hemoglobina, pero la hemoglobina son 4 cadenas. Las más de estas. ¿De qué depende que sea alfa o beta? ¿De qué depende que sea alfa o beta? No estoy escuchando. ¿De qué depende de qué? ¿De qué depende que sea hemoglobina alfa o hemoglobina beta? Espérate que yo lo voy a explicar porque hay variaciones. ¿Ya? Esta es la más común. ¿Ya? Listo. Recuerden, acá tenemos solamente una cadena. Vean la siguiente figura. Acá tenemos las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y nos están dando a entender algo más. ¿Se acuerdan de cuál era el protagonista? El hierro. O sea, el hemo. ¿No? Vean acá. Acá está el hemo. Acá está el hemo. El hemo. Y ahí está el hemo. Y todavía les hacen un zoom. Acá está el hierro con mis 4 anillos pirroles. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Pero como vemos, son 4 cadenas. Y eso es lo que dice él. ¿De qué depende? Acá nos están poniendo el ejemplo clásico. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Alfa 1,
alfa 2, beta 2 y beta 1. ¿Listo? Este ejemplo clásico es la hemoglobina del adulto. Se llama hemoglobina A1. ¿Listo? Es el 97.5 de todas las personas. Tenemos 2 alfa, 2 beta. Pero el 2% de los adultos tendrán A2. Y A2 es 2 alfa, 2 delta. Ya no es beta, ahora es delta. ¿Listo? 2 alfa, 2 delta. Muy bien. Como la más frecuente es A1, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros hablamos de diabetes y hablamos de hemoglobina glicosilada, la hemoglobina glicosilada es hemoglobina A1C, A1 de este. ¿Sí? Cuando hablamos de hemoglobina glicosilada es HbA1c, A1 es de eso. ¿Listo? Ya. Pero ahora, otro detalle. Cuando uno nace, o cuando estás en la etapa intrauterina, tienes otro tipo de hemoglobina. Se llama la hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal es 2 alfa, 2 gamma. Todos, ¿ah? Todos. Absolutamente todos. Pero, cuando nosotros nacemos, después de 6 meses, esa hemoglobina fetal, o también llamada hemoglobina F, va a cambiar a hemoglobina A1. ¿Sí? O sea que los bebés pueden tener más o menos hasta los 6 meses de hemoglobina fetal. Después de eso, todos deberíamos de cambiar a A1. ¿Ya? Entonces, hemoglobina fetal, 2 alfa, 2 gamma. Y van a haber otras que ya son patológicas, que no son normales, que es la hemoglobina Gauer 1, 2 epsilon, 2 zeta, Gauer 2, 2 alfa, 2 epsilon y Portland 2 zeta, 2 gamma. ¿Ya? Tienes que aprenderse las cosas. Pero ya sabemos que lo más frecuente es 2 alfa, 2 beta. ¿Ya? Listo. Ahora, la pregunta es, acá tengo yo una molécula de oxígeno. Entonces, una mol de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno lleva? Química. Una mol de oxígeno, ¿cuántos átomos lleva? 2. Y acá son 4 moléculas de oxígeno. ¿Cuántos átomos lleva? 8. ¿Listo? Me está llevando 8 átomos de carbono, de oxígeno, una cadena de hemoglobina, la hemoglobina entera. ¿Listo? Porque son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Cada uno me lleva 2, 2 por 4, 8. 8 átomos de oxígeno. O 4 moles de oxígeno. No se pajareen, ¿no? No es lo mismo. 4 moles de oxígeno o 8 átomos de carbono. Ahora le pongo yo 8 moles de oxígeno, 9. Listo. Más cosas. Lo principal de la hemoglobina, ¿qué cosa era el hierro? Eso estaba en el centro de los anillos pirrones. Entonces vamos a ver un poco sobre el hierro. El hierro es un elemento importante en nuestro organismo, cumple diversas funciones. Primero, ¿de dónde obtengo yo el hierro? ¿De dónde saco hierro? ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde lo tienes? De la dieta. ¿Qué comen para tener hierro? Lentejitas, producen lentejitas, carne roja, saldrecita, legumbres, ¿qué más? Leche, ¿no? Leche y carne, ¿dijeron? Carne roja, ¿no? Muy bien. Entonces, me tomo yo mi vaso de leche en mi desayuno, ¿sí? Y voy a absorber 1 miligramo al día. Escuchen, ¿ah? Acá empieza a complicarse. ¿Cómo 1 miligramo al día?
Entonces, este hierro se va a distribuir en diferentes partes del cuerpo. La mayor cantidad de hierro, ¿dónde va a estar? Dentro de mi glóbulo rojo, formando la hemoglobina. Eso es un 66% de todo lo que yo he comido. ¿Listo? O sea, la mayor cantidad, casi 2/3, se va a meter dentro de la hemoglobina. ¿Qué pasa con el resto? Otro 5% se va a ir a la mioglobina. ¿Qué cosa es la mioglobina? ¿Mio qué es? Músculo. Es una proteína que se encuentra en el músculo. ¿Listo? Es por eso que ustedes ven el músculo rojito, porque tiene mioglobina, tiene hierro. El hierro es lo que nos va a dar ese color rojo. ¿Ya? El hierro es el que te da el color rojo. Pero es 5%, o sea, comparas el 5 con el 66, no es casi nada. ¿Ya? Luego, 10% se va para otras reacciones enzimáticas que no nos interesa mucho. ¿Listo? Muy bien, ahora, si ya tengo yo mucho hierro, lo voy a depositar, porque ya no lo necesito en este momento. ¿Sí? Lo voy a depositar en el banco. ¿Y qué órgano ustedes creen que es el banco? El hígado. ¿Listo? Entonces, el hígado va a depositar el hierro y cambia de nombre, se llama ferritina. Por lo tanto, la ferritina es la forma en cómo se deposita el hierro. ¿Listo? ¿Cuánto es eso? 19%. Ahora, para que este hierro pueda ser transportado y llegue al hígado, necesita de un auto que lo lleve, un transporte que lo lleve. Y ese transporte se llama transferrina. Acuérdense, transporte, transferrina. La transferina es la que te va a llevar el hierro hacia el hígado o a diferentes partes. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, y así como yo he comido 1 miligramo de hierro, elimino 1 miligramo de hierro. ¿Dónde elimino el hierro? Miren, ¿cómo? Con las heces. ¿Listo? En las heces voy a eliminar el hierro. ¿Ya? Ahora, hay dos palabritas más. Apotransferrina. Ya está. Apotransferrina. Dijimos que la transferrina era el bus que te llevaba el hierro, ¿no es cierto? La apotransferrina es ese bus, pero que todavía no tiene hierro. Es un bus vacío, sin pasajero. Entonces, cuando la transferrina todavía no tiene hierro, se llama apotransferrina. ¿Listo? Y otra palabrita más. Apoferritina. ¿Listo? Dijimos que la ferritina era el depósito, era el banco. Cuando este banco todavía no tiene plata, o sea, no tiene hierro, se llama apoferritina. Y una vez que ya se agrega el hierro, ya cambia el nombre de apoferritina a ferritina. ¿Ya? Entonces, hasta acá tenemos transferrina, apotransferrina, ferritina, apoferritina. ¿Listo? Ya tenemos ahí 4 palabras. ¿Sí? Seguimos. Acá tenemos básicamente lo mismo. Tenemos el hierro. Y este hierro puede irse a diferentes lugares. Por ejemplo, se puede depositar ferritina. ¿Sí? Pero acá aparece una nueva palabra. Hemosiderina. ¿Alguien sabe? Tiene almacenado en los rojos. Ya. La hemosiderina es una forma de depósito también de hierro. ¿Sí? Se puede depositar en los macrófagos, pero también se puede depositar en el hígado. O sea que el hígado puede depositarlo mediante 2 formas: ferritina o hemosiderina, pero mucho más es ferritina. ¿Ya? Entonces, hemosiderina es otra forma de depósito. Este hierro también lo puedo usar, como dijimos, para que se forme la hemoglobina, o lo puedo usar
mediante enzimas y vuelve a ser hierro. Acuérdense que cuando se transporta es transferrina. O sea, en sangre circula como transferrina. ¿Ya? Esta transferrina puede ir a la hemoglobina y te forma el glóbulo rojo. O si es que este glóbulo rojo ya cumplió 120 días, va al macrófago, se degrada en hemo y hemoglobina, ¿no es cierto? Y este hierro, como dijimos, vuelve a ser hierro libre para que pueda ser usado en otras cosas. Va a recircular. ¿Ya? Va a recircular. Bien. Ahora, hasta ahí, ¿dudas? ¿Preguntas? Ya. Acá viene ya la parte un poco más álgida. Vean, estamos en el enterocito, o sea, estamos en el intestino, ¿no? La unidad funcional es el enterocito. Y como dijimos, yo consigo hierro porque como hierro. Entonces, este hierro que he comido va a tener que llegar al intestino para que se pueda reabsorber. Pero para que se reabsorba, lo hace mediante una forma un poco caprichosa, un poco especial. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo como, tomo mi vaso de leche. Ese hierro que estoy tomando en mi vaso de leche es un hierro férrico. ¿Sí? Cuando digo férrico es porque tiene valencia 3. ¿Listo? Pero para que pueda ser absorbido, tiene que tener valencia 2. Es decir, de ser férrico, tiene que pasar a ferroso. Si no, no pasa. Ahora, ese cambio de férrico a ferroso lo hace esto, la citocromo B duodenal, que como ustedes pueden ver se ve en el ápice. ¿Listo? Citocromo B duodenal. Es así que de férrico pasó a ferroso. Muy bien, como ya está en ferroso, recién va a poder entrar. ¿Listo? ¿Quién hace que entre este transportador? Que es el transportador de metales divalentes 1, DMT1. Como ya se encuentra en estado ferroso, entró. Ahora, a veces puede ser depositado en el duodeno, pero tiene que pasar nuevamente a férrico. ¿Listo? O si no, que es lo más común, es que este hierro ferroso salga ya a la circulación. Ahora, para que salga, lo hace otro canal, que es la ferroportina. O sea que vean, entra con el DMT1 y sale con ferroportina. No es lo mismo la puerta de ingreso que la puerta de salida. Algo más, cuando ya salió, acuérdense que estaba en ferroso, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque acá pasó del férrico, pasó a ferroso. Cuando sale, nuevamente va a tener que pasar de ferroso a férrico. Y para que pase de ferroso a férrico, lo hace la F-estina, pero también lo hace la celuloplasmina. Se necesita de dos, de F-estina y de celuloplasmina. ¿Ya? Y ahí sí, este hierro férrico se une con la transferrina y pues ya se va a la sangre. ¿Sí? Entonces, tenemos más palabras. Tenemos DMTI1, tenemos ferroportina, tenemos F-estina, tenemos celuloplasmina. Ya vamos como 8 palabras nuevas. Tienen que aprender a diferenciar. Porque cuando hablemos de anemias, pues justamente la fisiopatología está acá. ¿Ya? Muy bien. Sigo. No, ¿por qué cambia tanto? Si Porque así es la vida, chica. Quiero hacer nada más simplemente con el Férrico y después entra sin tanta cosa. Si en vez de hacer tanta cosa. Sí, pero así es la vida, así es que puedo. Es raro. Listo. Ahora tenemos el macrófago. ¿Por qué el macrófago? Porque el macrófago es donde se destruyen los glóbulos rojos. Entonces, igual, tengo yo un glóbulo rojo senescente. ¿Qué significa senescente? Senescente. ¿Nada? ¿Senescente? Viejo, pues en pocas palabras, ¿no? Viejo. Es un glóbulo rojo viejo. O sea, ya llegó a los 120 días. Como ya llegó a los 120 días este viejito, el macrófago al toque lo detecta y dice, ah no, este ya no. Lo coge y lo
lo come, pues, ¿no? Ahora, en el núcleo, nuevamente ocurre algo lo mismo, se separa la hemoglobina en hemo y en globina. La globina no nos interesa. El hemo vuelve a ser ferroso y para que salga del núcleo utiliza nuevamente DMT1. ¿Listo? Sale ferroso. Ahora, este hierro ferroso se puede almacenar como ferritina o el ferroso va a salir. ¿Quién es el que lo saca? Ferrotina. Y ya saben que el ferroso no puede estar. El ferroso pasa al férrico. ¿Quién? Celuloplasmina. Y de ahí ya vean que este hierro se encuentra dentro de la ferrina y ya la puede transportar. ¿Sí? O sea, el principio es el mismo. No puede estar como ferroso, tiene que estar como férrico. Y como estamos observando, nuevamente el que se transforma, celuloplasmina, ¿no? ¿Ya? Lo único que cambia es la plastina por la celuloplasmina. Sí, porque acá estamos en el macrófago. En el otro estábamos en el intestino. Muy bien, sigo. Ahora tenemos los dos. Tenemos intestino y tenemos macrófago. ¿Por qué? Porque lo que yo les quiero mostrar es otra molécula que hasta ahora no hemos hablado de ella. Primero veamos lo normal. De férrico a ferroso, ferroso entra, ferroso sale mediante la ferroportina y de ferroso pasa a férrico. ¿No es cierto? Eso ya lo hemos visto. Acá, en el macrófago, igual. Come el glóbulo rojo, entra al núcleo, pasa de ferroso sale y pasa a férrico y luego se transforma. ¿Sí? Eso lo hemos visto en ambas diapositivas. ¿Qué cosa es lo nuevo? La famosa epsilina. ¿Listo? Epsilina. ¿Va? Y me está poniendo una X grandota. O sea, ¿qué es lo que hace la epsilina? Bloquea. O sea, la epsilina va a hacer que ese hierro no salga. O sea, se quede dentro. Se quede dentro tanto del enterocito como tanto del macrófago. O sea, te bloquea. Bloquea la absorción de hierro. ¿Listo? Epsilina bloquea absorción de hierro. Por favor, vean, epsilina. ¿Ya? Cuando les tomé el pasito a mis hijas el martes, epsilina, me dijo una chica. ¿Cómo que epsilina? Con X. No, epsilina. ¿Listo? Con H. Epsilina. Bueno, en conclusión, epsilina me bloquea. ¿Listo? Listo. Entonces, hasta acá. Ya, falta una más. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque les voy a explicar por qué en enfermedades crónicas, por ejemplo en enfermedades de artritis reumatoide, que son enfermedades que duran años, ¿por qué estos pacientes tienen anemia? Recuerden que la artritis reumatoide es una inflamación crónica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de la primera clase de inflamación aguda, inflamación crónica? Dijimos que las crónicas duran mucho tiempo, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la artritis reumatoide, máximo como crónicas, lupus, asma, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la artritis reumatoide. ¿Por qué estos pacientes hacen anemia? ¿Qué tiene que ver la anemia con la artritis? Pues tiene que ver mucho. Porque como la artritis es una inflamación crónica, última vez que llegas tarde, la próxima vez que llegas, ¿estamos claros? Se pasan ustedes, Me vi cuatro. Última vez, tú y tú. Los próximos se quedan afuera. Ni abran la puerta. A ver, entonces, cuando es inflamación, cuando hay un estado preinflamatorio, lo que yo voy a producir son interleuquina 6. Es una citoquina, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto en la primera clase. Bueno, la interleuquina 6 activa la vía del JAK-STAT. Que no me interesa qué es eso, simplemente voy a hacer que activa la vía del JAK-STAT. ¿Y qué es lo que hace la vía del JAK-STAT?
aumenta la epsilina. ¿Y qué cosa era la epsilina? Bloquea. Entonces, más epsilina no absorbe hierro, anemia. Entonces es por eso que los pacientes que tienen artritis reumatoide van a tener anemia. ¿Por qué? Porque aumenta la epsilina. No se olviden, aumenta la epsilina, aumenta porque es la que te bloquea. ¿Y por qué? ¿Por qué esto también te bloquea? A la anemia, ¿no? Bajar la inflamación. Si tú bajas la inflamación, no necesitas más antiinflamatorio. ¿Listo? Y en estadio grave de artritis se consideraría bien dolorosa. ¿Se considera qué? Bien dolorosa. ¿Para la anemia? No, para la artritis en los estadios graves y avanzados. Puedes infiltrar incluso. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Por ejemplo, la hipoxia. Eso hace que aumente la eritropoyetina. ¿Sí? Y eso hace que se active la vía del S-MAC. Y eso te bloquea la epsilina. ¿Listo? Una hipoxia. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, hasta este punto, serán capaces de diferenciar y decirme qué cosa es hemosiderina, apotraferrina, epsilina, transferrina, ferritina, epsilina, trombina, apotraferina. Sí, porque lo hemos explicado uno por uno. ¿Listo? Entonces, todo eso deben de saber y tenerlo así. Así como cuando hablamos de diabetes, dijimos qué cosa es glucólisis, glucogenólisis. Así también deben esas palabritas. ¿Listo? Si no se acuerdan, hagan un resumen, apunten. ¿Qué cosa es? ¿Efestina qué cosa es? Para que se convierta, es como el celoplasmina. ¿Ya ven? Epsilina, hemosiderina, almacenada. Muy bien. ¿Celuloplasmina les he dicho? Sí, todavía No entiendo nada. Ese necesita de cobre. Necesita cobre. Utiliza cobre, o sea, te transforma hierro, pero también transforma cobre. Ya. Eso, apunten en una hoja, hagan su chuleta. Listo. Ya, ahora sí, vamos a empezar lo que es anemia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de anemia nos vamos a orientar, vamos a hablar sobre disminución de los glóbulos rojos, ¿no? Ya sabemos que los glóbulos rojos son 5 millones más o menos. Tendremos menos de aproximadamente 5 millones. ¿Listo? Pero no nos vamos a orientar tanto de los glóbulos rojos, sino nos concentramos bien en la hemoglobina. Entonces, cuando hablemos de anemia, sí es cierto que hay muchos glóbulos rojos, pero nuestro parámetro ideal va a ser la hemoglobina. ¿Ya? Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto es lo normal para saber lo que es anormal? Bueno, según la OMS, lo normal en mujeres es de 12, de 12 a 14. Y lo normal en nosotros los hombres sería de 13 a 15. Recuerden que en medicina siempre hay que dar valores, hay que dar rangos. Si tú me dices 12, entonces 12.1 ya no es 7. Tienes que darme rangos. Mujeres de 12 a 14, hombres de 13 a 15. Menos de eso ya es considerado anemia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué las mujeres normalmente tienen hemoglobina más baja que los hombres? ¿Por qué tienen menos glóbulos rojos? Porque las mujeres menstruan, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo que están viendo ahí es un mapa conceptual que a mí me ha ayudado como para poder entender cómo voy a clasificar las anemias. Entonces, vamos a trabajarlas de esa forma. 3 grandes grupos. 1. Tengo anemia porque he perdido sangre. O sea, por pérdidas. Sí, o sea, tuve un accidente de tránsito y me rompí la pierna y me perdí 1 litro de sangre. ¿Listo? En el segundo grupo también estoy perdiendo, pero es una pérdida interna. O sea que mis glóbulos rojos se han destruido. ¿Cómo se llama eso? Hemólisis. Entonces tendré anemias hemolíticas.
¿Listo? Y en tercer lugar, será porque no produzco glóbulos rojos. Algo pasa que no se producen mis glóbulos rojos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, en conclusión, 1 por pérdidas agudas, 2 por hemólisis y 3 por producción insuficiente. Hasta ahí nomás. ¿Ya? Acá tienen un cuadro para que vean todo lo que vamos a conversar. Tenemos cuando disminuye la producción de glóbulos rojos, que vamos a ver todas estas, y cuando se pierde una pérdida aguda, anemia posthemorrágica, y otras pérdidas que son las famosas anemias hemolíticas, que lo vamos a ver más adelante. Todo esto vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de anemia? Necesito generalmente 3 cosas. Yo diría que la más importante es la primera, es la famosa biometría hemática. ¿Listo? Vamos a ver, conocemos como un hemograma, un poco en palabras. Y en este hemograma voy a observar yo la hemoglobina, pero también voy a observar yo los famosos índices hematimétricos. Y luego les voy a explicar cuáles son. ¿Ya? En segundo lugar, lo que necesito es ver los reticulocitos. ¿Qué cosa eran los reticulocitos? ¿Cómo? Son precursores de los eritrocitos, es decir, son un estadio antes de los glóbulos rojos, ¿no? Ahora, me olvidé comentarles que normalmente, ojo, normalmente hay reticulocitos en sangre periférica. ¿Listo? Como que a la médula se le escapan algunos cuantitos y se van, siendo jovencitos. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Y el tercer parámetro es el famoso frotis de sangre periférica. Saco una gota, la echo en la lámina portaobjetos, le coloco lienza y luego le veo el microscopio. Y voy a ver la forma de tus glóbulos rojos. Se supone que tengo que ver que tus glóbulos rojos son discos bicóncavos, ¿no? Eso es lo que yo debería esperar. Pero vamos a ver que a veces no es así. ¿Listo? Vamos con el primero entonces. La biometría hemática. Entonces, este es el famoso hemograma. En el hemograma me van a dar varios datos. En primer lugar, los glóbulos rojos. Glóbulos rojos en hombres de 4.2 a 5.4 millones, en mujeres de 3.5 a 5 millones. Es el primer dato que me van a dar. El segundo dato que deberían dar es la hemoglobina, ¿no? Acá está, hemoglobina. Para este laboratorio, hombres de 14 a 16 y mujeres de 12 a 15. Eso depende mucho, por ejemplo, ese es el cuerpo. Pero vamos a usar la definición de la OMS. ¿Ya? Bueno. Entonces, a mí me interesa mi primer parámetro, sería la hemoglobina, porque esa es la que me va a dar el diagnóstico, ¿no? Esta es la que me va a dar el diagnóstico. Si yo encuentro una hemoglobina de 8, a 6 se dice que es anemia, ¿no? A 6 tengo un primer paso que es anemia. Pero si yo encuentro en un hombre una hemoglobina de 14, está normal, ¿no? Y si encuentro en una mujer una hemoglobina de 10, tiene anemia, ¿no? Hasta ahí es mi primer paso. Ya llegué a diagnosticar anemia con la hemoglobina. Pero me van a dar otro dato, que es el hematocrito. ¿Ya? El hematocrito, como vimos en la primera diapositiva, era cuando yo sacaba 100 mililitros de sangre, ¿sí? Lo centrifugaba y lo que me quedaba abajo es el hematocrito. Ya, luego se los explico. En mujeres de 37 a 47 y en hombres de 40 a 50. ¿Ya? Entonces vean, 1, glóbulos rojos, 2, hemoglobina, que es el más importante, 3, hematocrito. Por ahí me van a dar otro dato, reticulocitos. Ya dijimos que eran los glóbulos rojos inmaduros. Y que también les dije que es normal que haya en sangre periférica. ¿Cuánto más o menos? De 1 hasta 2%, ¿ya? Hasta 2%. Si yo veo 3, 4, 5, 6%, algo está pasando, porque se están escapando mucho, no tendrían por qué escaparse tantos. Lo normal es que se escapen de 0.5 a 2%. Pero van a haber situaciones en las que se van a escapar, ya les digo cuál. Y en tercer lugar,
los famosos índices hematimétricos. Los índices hematimétricos van a ser tres: volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media y hemoglobina corpuscular media. Vamos a ver en qué consiste en eso. Listo. Volumen corpuscular medio es el tamaño promedio que tienen los glóbulos rojos. Por ejemplo, él mide 1,70 m, ella mide 1,60 m, por acá mide 1,71 m. Entonces yo hago un promedio aritmético, una media, y digo que el tamaño de ustedes en promedio es 1,70 m. Entonces lo mismo ocurre con los glóbulos rojos. Yo los mido y digo que el tamaño normal es tanto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tamaño normal que deberían de tener? Es de 80 a 100. ¿Listo? De 80 a 100. La unidad es femtolitros. Femtolitros. ¿Listo? ¿Se entendió que es el volumen corpuscular medio? De ahora en adelante, BCM. No me hagan decir toda la palabra. ¿Listo? BCM. El segundo, la hemoglobina corpuscular media. Para que me entiendan, es la cantidad de hemoglobina que se lleva en promedio. Volvamos al ejemplo. Ella ha traído 50 soles. Por acá, él ha traído 20 soles. ¿Ya? Y por allá alguien ha traído 40 soles. Entonces yo hago un promedio de más o menos cuánto traen de plata ustedes, y yo puedo decir que ustedes, cada uno trae en promedio 30 soles. Lo mismo con esto. ¿Qué tanto de hemoglobina lleva cada glóbulo rojo? Es el promedio. ¿Listo? Valores normales de 27 a 34, pero aquí cambia la unidad. Ya no son femtolitros, son picogramos. PG, picogramos. Picogramos. ¿Ya? Y por último, nos quedaría la concentración media de hemoglobina corpuscular. A ver, es el mismo ejemplo de la plata que ustedes llevan, pero solamente en 100 mililitros de sangre. En el ejemplo anterior era en toda la sangre. En este ejemplo solamente es en 100 mililitros. Esa es la cantidad de hemoglobina, pero solamente en 100 mililitros. ¿Ya? Doctor, el tercero es más exacto porque ahí mide cantidad y volumen. En cambio en el 2 mide solamente cantidad nada más. Volumen no te ve en ninguno de los dos. El volumen lo ves en el primero. El volumen lo ves en el volumen corpuscular. Listo. Entonces, el tercero te ve la cantidad de hemoglobina, pero solamente en 100 mililitros. Valores de 31 a 35 gramos. Vean que los tres tienen diferentes unidades. ¿Ah? El BCM es de 80 a 100, el HCM es de 27 a 34 y el CHCM es de 39 a 35. ¿Listo? Que femtolitros, picogramos y gramos. Son diferentes unidades. ¿Ya? Ahora, para complicar un poco más la vida, hay fórmulas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el BCM dividiendo el hematocrito entre el linfocitos. Para esto, para yo obtener el hematocrito, lo obtengo entre la hemoglobina por 3. Por ejemplo, yo tengo hemoglobina de 15. 15 por 3, 45. Entonces mi hematocrito aproximadamente va a ser 45%. ¿Sí? O puedo hacerlo al revés. La hemoglobina, ¿no?, sería el hematocrito entre 3. O sea que si a mí me dicen que yo tengo hematocrito de 45, ese 45 entre 3, 15. O de repente en el examen no les pongo hemoglobina, les pongo hematocrito. Entonces tienen que convertir. Les estoy explicando cómo se hace. ¿Listo? De repente en el examen no les pongo hemoglobina. Les pongo paciente mujer que
que llega con un hematocrito de 21. Doctor, ¿y la hemoglobina? No te le puedes, pero te estoy enseñando cómo lo calculas. ¿Listo? Claro, porque 21 entre 3 es 7. Tiene hemoglobina de 7. Entonces, acuérdense eso, ¿ah? Acuérdense de la fórmula. De repente no les pongo hemoglobina, les pongo hematocrito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo les decía que se puede calcular, por ejemplo, el BCM, lo puedo calcular el hematocrito entre el número de eritrocitos. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo un hematocrito de 45 y tengo 5 millones de glóbulos rojos. 45 entre 5, 9, ¿no? 9. Pero acuérdense que eso está en millones, ¿ah? Entonces, este 9 sería con porcentaje, 90%. ¿Sí? ¿Y será cierto que el BCM 90 está bien? Sí, porque el BCM es de 80 a 100. ¿Okay? Igual para estos dos. Hemoglobina entre eritrocitos, hemoglobina entre hematocritos. Les va a salir la fórmula. Se las aprenden. Se las aprenden. ¿Ya? Se las aprenden. Ahora, ¿por qué tanto interés en decirles que es cuando es chiquito, cuando es BCM y esas cosas? Porque de acuerdo a eso vamos a tener un primer grupo de anemias. Las anemias que tienen glóbulos rojos más chiquitos, o sea menos de 80, se van a llamar microcíticas. Y cuando las anemias tienen glóbulos rojos más grandes, o sea más de 100, se van a llamar macrocíticas. Entonces tendremos anemias microcíticas, que son aquellas que tienen un BCM menos de 80. Tendré anemias macrocíticas cuando mi BCM es más de 100, y tendré anemias en las que los glóbulos rojos tienen su mismo tamaño. Serán anemias normocíticas. Entonces vean, un primer grupo de clasificación de anemias, normo, micro, macro. ¿Listo? Según el BCM. ¿Cuáles son las microcíticas? Por ejemplo, cuando falta hierro, las talasemias, las sideroblastas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son normos? Las de trastornos crónicos, las de neoplasias, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. ¿Cuándo son macro? Cuando me falta B12, ácido fólico, aplasias, alcohol, hepatopatía, todas ellas son macro. Por ahora, quedémonos en que hay micro, normo, macro, nada más. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una hemoglobina de 7, es mucho que tiene anemia. Pero ahora, a esa palabrita anemia, hay que agregarle el apellido. Anemia normocítica, anemia microcítica o anemia macrocítica. Se va complicando. No basta con decir que tienes anemia. ¿Qué tipo de anemia? Normo, micro o macro. Entonces las anemias vienen con nombre y con apellido. ¿Listo? Ahora, para complicar un poco más, la hemoglobina corpuscular media me decía cuánto llevo yo de hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, si tú llevas poca hemoglobina, ese glóbulo rojo va a estar, no va a estar tan rojito, va a estar un poco más pálido, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, van a haber anemias en las que yo tengo poco HCM. Y van a haber anemias en las que yo tengo un HCM normal. Ya sabemos que HCM es hemoglobina corpuscular. Cuando tú tienes poco glóbulo rojo, poca hemoglobina, tu glóbulo rojo va a estar pálido. Entonces esa sangre va a estar de un color menos rojo, va a estar hipotrófico. ¿Listo? Entonces, si bien es cierto que el volumen corpuscular medio hace que tu anemia sea normocítica, microcítica y macrocítica,
el HCM va a ser de que si tu glóbulo rojo está pálido, se llama hipocrómico. Hipo es menos, cromo es color, ¿no es cierto? O puede estar normocrómico. Ajá. Entonces ahora tendremos anemia, por ejemplo, normocítica, normocrómica, que tiene apellido paterno, apellido materno. Entonces, vuelvo a repetir, no basta con decir el nombre, anemia, sí, pero a ver, ¿cuál? Ay, es una anemia, doctor, normocítica, normocrómica. Ay, me orienta. Porque si tú dices anemia, yo puedo pensar en 50 causas de anemia. Pero si tú me dices que es normocítica, normocrómica, entonces ya mi posibilidad ya es muy importante. ¿Listo? Ahora, algo más. La hemoglobina, como dijimos, era de, vamos a suponer que sea un hombre, ¿no? De 13 a 15. Si es menos de 7 la hemoglobina, va a ser severa. Si es entre 7 a 10, va a ser moderada. Y si es de 10 a 13, va a ser leve. ¿Sí? Le agregamos a nuestro nombre y apellido. Será una anemia moderada, normocítica, normocrómica. Entonces ahora ya son 4 nombres: anemia, leve, moderada, severa, ¿sí? Normo, micro, macro, hipocrómica o normocrómica. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces vuelvo a repetir, no basta con que me digan anemia. Doctor, es una anemia leve, normocítica, normocrómica. Ahí sí. Doctor, si tiene una pregunta, ponle, si un paciente tiene una hemoglobina de 10, ¿sería moderado o leve? Cuando es 10 es moderado. Listo. ¿Y si tiene 7? Severa. Si ya sabes la respuesta, ¿por qué me preguntas? Listo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el hematocrito. ¿Ya? El hematocrito es básicamente para saber lo que ya habíamos comentado en la diapositiva anterior, ¿no? Yo saco 100 mililitros de sangre, lo centrifugo, o sea, le doy vueltas, como si fuera una lavadora. Y al final, por gravedad, lo pesado va a quedarse abajo y lo menos pesado se queda arriba, o sea, por decantación, ¿no es cierto? Lo pesado pues son las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y lo que no pesa es el agua. Entonces, acá está lo que pesa, los glóbulos rojos, y lo que no pesa es el agua, o sea, el plasma. Como ese es un 100%, el 45% sería esto, y el plasma es el 55%. Por eso es que el hematocrito normal es de 45%. Ese es lo normal. Con un hematocrito de 45, ¿cuánto es la hemoglobina? 15, ¿no? 15. Ahora vean lo que ocurre en la anemia. Miren esto a comparación de esto. Este hematocrito pues estará que en 20 nada más. O sea, una hemoglobina de menos 6.8, severa. No, severa, ¿no? Menos de severa. Lo otro es que tengas un hematocrito grandote, ¿no? Más o menos en 70. ¿Hemoglobina de cuánto? Más 18. ¿No? 20. Eso ya no es incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque la sangre se coagula y te forma trombos. Cuando hay mucha hemoglobina se llama policitemia. ¿Ya? Hay dos policitemias. La fisiológica, la que ocurre normalmente. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? En la sierra. En la sierra, en la altura. Y lo otro es una neoplasia. Es un cáncer de glóbulos rojos. ¿Ya? Pero de eso no vamos a ver. Bien. El segundo parámetro. ¿Se acuerdan que el primer
primer parámetro era el hemograma, ¿no? El segundo parámetro va a ser los reticulocitos, que también se encuentran en el hemograma. Recordemos, reticulocitos eran glóbulos rojos inmaduros y que normalmente la médula ósea suelta a la circulación periférica, pero más o menos de 0.5 a 2%. Hasta ahí nomás. Si yo tengo más reticulocitos en sangre, no es normal. Entonces, yo voy a ver los reticulocitos, ¿para qué? Para distinguir nuevamente dos tipos de anemias. La anemia regenerativa y la anemia arregenerativa. ¿Cómo va eso? A ver. En la anemia regenerativa, ya que es el primer caso, en la anemia regenerativa, aquí en mi anemia regenerativa, mi organismo ha perdido sangre. Entonces, la médula ósea lo que hace es tratar de compensar esta pérdida. ¿Y cómo lo va a hacer? Mandando glóbulos rojos inmaduros hacia la sangre periférica. Para menos de, hasta que maduren, dice mejor, mando los inmaduros, mando a los jovencitos, para tratar de compensar esa pérdida. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi médula ósea está respondiendo a esta pérdida. Está compensando esta pérdida. Es decir, está regenerando. Por eso es que se llama anemia regenerativa. Ejemplos, cuando he perdido, por ejemplo, sangre de forma aguda, he tenido una hemorragia por un corte o algo así. En ese caso yo espero que mi médula ósea responda y va a mandar reticulocitos. Entonces, si yo tomo sangre, los reticulocitos que no están en 2%, estarán en, no sé, 4%, 6%. ¿No? ¿Por qué? Porque hay muchos inmaduros afuera. Porque está respondiendo la médula ósea a esa pérdida, tratando de compensar. ¿Se entendió? Otro ejemplo son las anemias hemolíticas, que ya lo vamos a ver más adelante. Las corpusculares y las extracorpusculares. Ahí lo dejo, luego lo vamos bien. Pero acuérdense, anemias hemolíticas son regenerativas. ¿Listo? Ahora, el fallo está afuera. Fallo, o sea, está afuera de la médula ósea. El fallo no es la médula ósea. ¿Sí? Ahora, vamos con la otra. Anemias arregenerativas. A significa sí, ¿no es cierto? O sea que no se puede regenerar la médula. Ahora, para eso, para que la médula ósea produzca un glóbulo rojo de calidad, un glóbulo rojo bueno, ¿qué necesitará? Hierro. ¿Qué más necesita una médula ósea para tener un buen glóbulo rojo? ¿Cómo? Eritropoyetina, porque es el estímulo. ¿Qué más necesitará? Amilasa. Aminoácidos, ya. ¿Qué más? Spoiler, 2 vitaminas más. B12 y la B9, que es el ácido fólico. Entonces, si mi médula ósea no tiene B12, B9, hierro y eritropoyetina, no te va a producir un buen glóbulo rojo. Entonces, en esos casos, esa médula ósea no se va a poder regenerar. Entonces, la anemia, que es por falta de hierro, por falta de B12, por falta de ácido fólico y por falta de eritropoyetina, son anemias arregenerativas, porque la médula ósea no va a poder producirte un buen glóbulo rojo porque le falta el combustible para poder arrancar el carro. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Qué más? Se me ocurre porque hay un problema en la médula ósea. O sea, mi médula ósea ha sido infiltrada por un cáncer y ya no va a poder trabajar. Entonces es un problema de médula ósea. ¿Listo? Entonces, eso. Anemias regenerativas y anemias arregenerativas. ¿Listo? Entonces, pregunta de examen. Paciente, mujer de 30 años de edad que acude al consultorio porque tiene menstruaciones abundantes. ¿Qué tipo de anemia es? ¿Regenerativa o arregenerativa? ¿Regenerativa o arregenerativa? Regenerativa.
actúas, ¿qué pierdes? ¿Y qué hay en la sangre? Hierro, estás perdiendo hierro. Y si estás perdiendo hierro, ¿cómo esa médula ósea te va a responder? Es una anemia arregenerativa, estás perdiendo hierro. Es que ese es agudo. ¿Listo? Otro caso. A ver, es un paciente varón de 50 años con dolor óseo, dolor en columna lumbar y que en el examen de médula ósea le encuentran que tiene un mieloma múltiple. ¿Qué tipo de anemia es? A regenerativa. ¿Seguros? Es A regenerativa porque está infiltrando la médula ósea. Así lo tienen en el examen. Ya sería tonto que se pajareen ahí, lo estamos repasando. Recuerden, falta de hierro, falta de B12, falta de ácido fólico, falta de que son A regenerativas. Mi médula ósea no va a poder trabajar sobre eso. Y por último, una infiltración en médica. Por otro, hemorragias agudas y hemolíticas son regenerativas. Yo espero que la médula ósea responda a eso. ¿Ya? Listo. Y por último, el tercer parámetro era ver la sangre, el frotis, ¿no? Entonces yo te saco un poquito de sangre, lo pongo en el portaobjetos y lo que yo espero es encontrar esto, ¿no? Un glóbulo rojo normal, tamaño normal, bicóncavo y todo lo que se quiera. Pero van a haber variaciones. Por ejemplo, puedo encontrar yo un esferocito, en el cual el glóbulo rojo ya no es bicóncavo, es redondo. Puedo encontrar eliptocito en forma de elipse. Puedo encontrar equinocito, ¿sí? Con espículas, esquistocitos, que pueden ser pedacitos de glóbulos rojos. Dacriocito, ¿qué forma tiene esto? Una gota. Lágrima, dacrio. Dacrio es lágrima. Esto, dacrio. Acá, trepanocito, semiluna. ¿Listo? ¿Qué más? Cuerpos de Haynes. Tienen chamas que tienen que ponerse a buscar todos estos, qué significa cada uno. Por ejemplo, yo te digo, el dacriocito, ¿en qué tipo de anemia lo ves? Tienen que ponerse, ahí les estoy dejando la figurita. Ustedes hagan la chamba, entren al rincón del vago y pongan dacriocito. Hagan su lista. El esferocito es megalocaliza. No, es en esferocito hereditario. En megalóticas más. Ahí tienen, ¿ah? Hagan su lista, hagan su chuleta, que no entran en el examen, y pongan dacriocito en anemia tal, cuerpo de Haynes en anemia tal, esferocito en tal tipo de anemia. Tienen que saber eso. Y este fenómeno de Rouleaux, acuérdense que EAU es O, ¿no? Rouleaux. ¿En qué consiste el fenómeno de Rouleaux? ¿En qué consiste? En que los glóbulos rojos se apilan uno encima de otro, forman pilas de monedas. Un fenómeno de Rouleaux. En mieloma múltiple. Listo, tienen chamba. Miren acá, miren qué bonito. Miren estos pedacitos. Es un glóbulo rojo que está roto. Es un esquistocito. ¿Listo? Bueno, y al final les va a llegar así. Les va a llegar estos hemogramas. Por ejemplo, miren acá, el 5 millones, hemoglobina 16.5, normal será alguien de la sierra, ¿no? BCM 100, normal, HCM 32, normal, CHCM 32, ¿no? El hematocrito por si acaso, ese hematocrito de 3 es la hemoglobina, ¿no? Esto está normal. Luego por acá me puede llegar otro hemograma, vean, hemoglobina en 13.3, normal,
BCM 83, normal, HCM 27, normal, ¿no? Y por último puede llegar en inglés, también llega, ¿no? Sí, pero así llegan al hospital. Lo que yo tengo que diferenciar es cuál rayos es la hemoglobina, ¿no? HGB es la hemoglobina. 10.1. ¿Qué me toca ahora ver? El apellido. O sea, ¿qué es lo que veo? BCM 95. O sea, y lo que voy a ver ahora es el HCM 31. Entonces, una anemia leve, normocítica, normocrómica. ¿Ven? Listo, ya está. Ya, no quieren saber nada. Ahora, la pregunta es, ¿qué enfermedad está causando esta anemia leve? Normocítica, normocrómica. Hemos llegado hasta la mitad nada más. Tenemos que buscar qué es o por qué está pasando. ¿Listo? Hasta ahí, todo bien. 5 minutos y continuamos con esto.